voy a explicar acerca de las derivadas parciales de una función escalar de dos variables. Primero, hay que conocer que cuando se tiene una función de n variables, n elevado al cuadrado va a ser igual al número de derivadas a las que se van a obtener. Por ejemplo, si n, que es el número de variables, es igual a 2, 2 al cuadrado es igual a 4, por lo cual vamos a tener 4 derivadas parciales. Esas derivadas parciales van a ser respecto de x y respecto de y. Entonces, cuando tenemos n igual a 2, como ya se dijo, tenemos que vamos a obtener 4 derivadas parciales. Esas derivadas parciales, una va a ser la segunda derivada respecto de x cuadrada, otra va a ser la segunda derivada respecto de y cuadrada, y se van a obtener dos derivadas mixtas, las cuales van a ser la derivada parcial de x y la derivada parcial de y x. Si tenemos una función, lo primero que vamos a hacer es a esa función la vamos a igualar a 0 y vamos a sacar sus derivadas parciales. A las derivadas parciales nos va a generar un sistema de ecuaciones. Una vez que tengamos ese sistema de ecuaciones, vamos a despejar las variables x y y. Cuando tengamos las variables despejadas, vamos a obtener unos puntos críticos. Esos puntos críticos los vamos a ocupar para evaluar las segundas derivadas parciales de la función evaluadas en ese punto. Es decir, ya que se tenga la segunda derivada parcial, con el punto P0 se va a evaluar y vamos a obtener lo que es un punto nuevo. Tenemos que obtener el determinante hessiano. El determinante hessiano se va a obtener a partir de evaluar el siguiente producto. Es el producto de la segunda derivada parcial respecto de x por la segunda derivada parcial respecto de y menos el cuadrado de la derivada mixta. Eso va a ser el determinante hessiano y se va a obtener o se va a saber si es un punto crítico debido a sus propiedades. Si el determinante hessiano es mayor a 0 y la segunda derivada parcial respecto de x es mayor a 0 o la segunda derivada parcial respecto de y es mayor a 0, entonces se tiene que es un mínimo relativo. En cambio, cuando el determinante hessiano es mayor a 0 y la segunda derivada parcial respecto de x o respecto de y son menores a 0, entonces se tiene que es un máximo relativo. Pero también existen otros dos casos, cuando el determinante hessiano es menor a 0. Cuando es menor a 0 se obtiene un punto silla, y cuando es igual a 0, entonces se determina que el criterio no concluye. Para obtener la naturaleza de nuestros puntos críticos existen dos métodos: el método de los subdeterminantes o el método de los valores característicos. Para ambos casos necesitamos la matriz hessiana. En el primer caso, que sería el método de los subdeterminantes, dependiendo de los valores de la matriz hessiana, siendo si es mayor que 0 en todos sus casos, incluyendo el determinante, nuestro punto sería un mínimo relativo. Si nuestra matriz hessiana en H1 y la primera derivada parcial es menor que 0 y la segunda y la H2 y el determinante son mayores que 0, nuestro punto sería un máximo relativo. En cambio, cuando tenemos que H1 es mayor que 0 y H2 es menor que 0, sería un punto silla. Y si alguno de nuestros valores es igual que 0, entonces nuestro criterio no decidiría. En cambio, con el método de los valores característicos, tenemos que hacer nuestra matriz hessiana menos nuestro valor característico por la matriz de identidad. Una vez obtenido esto, tenemos que sacar el determinante, y dependiendo del valor de nuestro valor característico será la naturaleza de nuestro punto crítico. En este caso, si nuestros valores característicos, o sea nuestras lambdas, son mayores que 0, todas son positivas, quiere decir que tenemos un mínimo relativo. Si todas son negativas, quiere decir que tenemos un máximo relativo. Si tienen signos diferentes, pueden ser entrelazados, o sea, positivo, negativo, negativo, positivo, o todas positivos y un negativo, o todas negativos, un positivo, sería un punto silla. Y si alguno es igual que 0, nuestro criterio no decide. Y con esto tendríamos la naturaleza de estos puntos críticos, sabiendo si son máximos relativos, mínimos relativos, si trabajamos puntos sillas o si simplemente estos criterios no deciden. Yo voy a hablar del método de la proyección del primer tema de cálculo vectorial, que es extremos de funciones de dos o más variables.
Y bueno, para que apliquemos el método de la predicción, una curva tiene que ser no suave, o sea que tenga vértices. Y siendo así, entonces aplicamos el criterio de las primeras derivadas parciales. Después de encontrar las primeras derivadas, igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos, los vértices. Después de eso, sustituimos en la función original para encontrar el valor de la cota. Una vez obtenido, hacemos una intersección entre las rectas que se nos indican en los ejercicios. Y al aplicar eso también encontraremos los puntos críticos de esas superficies. Por lo tanto, ya al último solamente aplicamos la comparación de las cotas, y las que resulten las más bajas y las más altas serán los extremos absolutos y extremos relativos dentro de esa superficie.